En este video vamos a hablar de la inclusión como posibilidad. Vamos a empezar hablando sobre la desigualdad social y la desigualdad educativa. Hablar de este tema implica abordar la pobreza y la violencia en la que se encuentran los niños, adolescentes y adultos de las instituciones. Las instituciones escolares cobran gran importancia para que el estudiante pueda reconocerse como sujeto de derecho y revalorizarse tanto social como educativamente. Muchas veces en las instituciones escolares se ve invisibilizada esta autovaloración, ya que no se tiene en cuenta que no todos los alumnos tienen las mismas posibilidades. En la década del 90, en la Argentina, tanto las políticas sociales como económicas llevaron a desigualdad, desempleo y mucha más pobreza. Esto no precisamente significó la deserción escolar, sino también podemos encontrar el auge de la educación media y la educación secundaria. Pero también a las instituciones escolares se les empezó a pedir hacerse cargo de todas estas realidades para las cuales tanto las instituciones como los docentes no estaban preparados. En la década del 90 se impartió el binomio inclusión y exclusión y se tomó el propósito de caracterizar las sociedades contemporáneas. Estas caracterizaciones no son ni inocuas ni inocentes, sino poseen un sentido práctico, el cual divide y sectoriza a la sociedad. Para incluir a estos niños, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo, debemos profundizar en la comprensión de la subjetividad de los alumnos, tomando como punto de encuentro las políticas, estrategias, estructuras, condiciones materiales que se dan en o con la institución educativa. Todos los niños, adolescentes y jóvenes ingresan por la misma puerta a las escuelas, pero no todos son adjetivados de la misma manera. Mientras que a algunos se les duda sobre su conveniencia en el ingreso, a otros agentes escolares van pensando, a medida que van pasando, en cómo contribuir a ayudar a desmarcar a estos alumnos. La escuela cumple un rol significativo para ayudar a derribar estos prejuicios condenatorios de la sociedad. Las trayectorias escolares en cada uno de sus peldaños son muy importantes para los alumnos, ya que ayuda a contribuir en sus objetivos y en su subjetividad. La hipótesis de capital cultural intenta explicar la desigualdad en el mercado educativo. Esta hipótesis hace frente a las razones que habitualmente se utilizan para justificar el éxito o fracaso educativo. No le da la cabeza para tanto, no es para las matemáticas, de padre repetidor, hijo repetidor. Estas tratan de responsabilizar a la naturaleza individual o social del alumno. Entonces, la hipótesis de capital cultural hace frente a estas ideologías. Todos somos portadores de capital cultural. Desde que nacemos estamos expuestos a formas de pensar y de actuar, que se impregnan en nosotros a modo de tatuaje. Estas formas de pensar y de actuar con el tiempo se naturalizan, pero no son naturales, sino que son trabajo de la herencia. Por eso la socialización familiar tiene un peso importante. La hipótesis de capital cultural señala que el fracaso no se debe a una falta de dones naturales o por culpa de la herencia familiar. El éxito o fracaso escolar se debe a una mala distribución de bienes culturales y educativos. El fracaso se debe a que no todos tenemos la misma posibilidad de acceso, de permanencia ni de apropiación del saber. Los alumnos configuran sus trayectorias estudiantiles en función de género, grupo étnico, clase. Todas estas son clasificaciones sociales. De acuerdo a la condición sociocultural que tenga el alumno, va a ser su punto de partida para el aprendizaje. Cuando un alumno tiene un punto de partida desigual que el resto de sus compañeros, va a tener menos probabilidades de llegar a cierto punto de llegada. Cuanto más se reconocen los puntos de partida desiguales, estamos en mejores condiciones para poder ayudar a superarlos. Tenemos que derrocar la idea de que los alumnos transitan caminos escolares homogéneos, lineales, porque no es así. La gran mayoría transita caminos escolares heterogéneos, variables. A pesar de todo lo que se dice sobre la escuela, en situaciones críticas, en la historia se puede demostrar que siempre aparece como una oportunidad. La escuela se presenta como uno de los pocos lugares sociales que reciben a los niños desprotegidos por diferentes motivos culturales, económicos, por diferentes capacidades de aprendizaje, por pertenencia sexual, y les devuelven sus voces acalladas. En la escuela puede establecer su primera relación como sujetos de Estado
y empezar a construirse como ciudadanos. Es un lugar de encuentros y de oportunidades. En la experiencia escolar se entrecruzan tres lógicas: la lógica estratégica, la lógica de socialización y la lógica de subjetivación. La institución educativa funciona como constructora de subjetividad. A través de distintos mecanismos y significaciones, los alumnos van configurando una autoimagen y expectativas que se traducen concretamente en una experiencia educativa singular. El lenguaje escolar tiene incidencia sobre la autoestima escolar que internalizan los estudiantes en su paso por el sistema escolar. Las ciencias sociales han venido enfatizando el poder simbólico del lenguaje en la construcción de la realidad social y educativa. La idea de que algunos alumnos tienen un techo para aprender, que otros son adoquines, son expresiones de este tipo de creencias. Una de las hipótesis centrales que manejamos es que los consideramos del juicio magisterial están ligados al origen social de los educandos. Podemos definir las clasificaciones y las categorías que reproduce y produce la escuela como el resultado de luchas y conflictos sociales. Las distinciones establecen una división de los alumnos que incorporaron ya desde sus génesis ciudades y virtudes no solo escolares, sino también sociales. Uno de los nombres propios con el que se designan los alumnos, y que se volvió habitual, es el de pobre. Esto puede hasta parecer como obviedad. El nombre pobre del alumno visibiliza sus condiciones sociales y oculta tras sus sentidos básicos. Asistido estatal, becario, con estas objetividades que se asocian a representación simbólica del pobre. La estigmatización adquiere fuerza y eficacia. Por un lado, se representa recubierta bajo un manto de naturalidad. La pobreza individualizada aparece como el primer término de la relación con la escuela y como constitución de su personalidad social. Se asocia la pobreza con la falta de inteligencia del alumno para justificar ciertos fracasos escolares. Básicamente en este apartado lo que vamos a hablar sobre el impacto positivo de las prácticas docentes sobre las trayectorias de los alumnos desfavorecidos, donde decimos que bajo las expectativas o estrategias institucionales y las altas expectativas del docente, la escuela se construye en un nuevo horizonte. Un ejemplo puntual sería un niño que es indigente, que supera sus condicionamientos materiales y transforma esa oportunidad. Dicho esto, la escuela se convierte en un papel simbólico muy importante y participa de esa esperanza a futuro de un docente que depositará sobre esas clases bajas. Bueno, decimos que es una escuela comprometida porque tiene la figura de un maestro, de un educador y el acompañamiento también de la familia para que todas estas condiciones se concreticen. Decimos que es una escuela democratizada porque el maestro enseña al que menos sabe, acompaña y deposita esa confianza en aquellos que en sí mismos no la tienen, por consecuencia de esa imposibilitud, de esa negación. Decimos que la escuela también alimenta algo esencial en los niños, que es el hambre de descubrir, que el docente después lo va estimulando y que el docente no tiene una fórmula mágica, sino que cada docente lo va construyendo de acuerdo a su construcción, digamos, a su contacto interpersonal que se produce en el aula. La finalidad que se busca es que tanto los niños como los jóvenes intenten alcanzar los peldaños del sistema escolar, que interioricen otras formas de cultura capital y que no se sientan desvergonzados por su origen social. La escuela es esa voz para los más desprotegidos, tornando posible lo que es imposible. Para poder pensar y actuar en construir una escuela incluyente, el desafío de la escuela es conocer las condiciones socioculturales de los estudiantes y no conducir a un diagnóstico sociocultural condenatorio y definitivo. Hay que repensar en aquellos discursos como frases de que no vale la pena enseñarles mucho porque van a abandonar o se van a convertir en peones como sus padres. Confirmamos en que las escuelas abran puertas cada vez más a más sujetos por las miserias cotidianas, invitándolos a imaginar otros nuevos horizontes simbólicos, otorgándoles una segunda oportunidad.